Veamos el enfoque sistémico y el realismo cientificista, ¿no? Prácticamente desde las primeras expresiones del pensamiento humano, ¿no? Hasta en las cosmogonías y las cosmologías de la antigüedad, en todas partes, ha existido siempre una concepción bastante holista, vamos a decir así, ¿no? Y bastante integracionista y hasta sistémica, ¿no? Con distintos términos, lo mismo en el Tao Te Ching, aquel, el yin y el yang en China, que el logos en el orden concebido por los griegos, ¿no es así? O sea que la concepción de un enfoque sistémico de una forma, aunque el término no se utiliza, ¿no? Ahora, no cabe la menor duda que el biólogo austríaco Ludwig Bertalanffy es el que, con su teoría general de los sistemas, un poco eh, sistematiza, vamos a decir, esa concepción, ¿no? Y él mismo lo reconoce, él dice, cito, como pasa con toda nueva idea en la ciencia o donde sea el concepto de sistemas tiene una larga historia, ¿no? Si bien el término sistema como tal no mereció hincapié, ¿no? La historia del concepto incluye muchos nombres, ilustres, ¿no? La filosofía natural, como podemos remontarlo, dice la Leibniz, Juan Nicolás de Cusa, con su coincidencia de los opuestos, a la medicina mística de Paracelso, a la visión de la historia de Vico o de Ibn Khaldun, o como sucede la sucesión de entidades o sistemas culturales en una dialéctica incluso de Marx y de Hegel, ¿no? Por mencionar unos cuantos nombres de una rica panóplia de pensadores, fin de la cita. O sea, Bentalafí reconoce que en verdad siempre de una forma u otra ha habido esa concepción, enfoque sistémico de que esta naturaleza, la sociedad, todo está de una forma u otra, ¿no?, estructurada. Pero no cabe la menor duda que con los avances de la biología, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Y luego ya en el siglo XX alcanza su plenitud, ¿no? En la ciencia moderna. Así lo dice Bertalanffy, y vuelvo a citar, puede tomarse como característica de la ciencia moderna el que este esquema de unidades aislables actuantes según la causalidad unidireccional haya resultado insuficiente. De ahí la aparición de todos los campos en la ciencia, de nociones como la totalidad, holismo, organismo, gestalt, que vienen a significar todas que en última instancia debemos pensar en términos de sistemas de elementos de interacción mutua. Hasta ahí la cita. Y eso es verdad. Sí, con distintos nombres, las visiones del holismo, las visiones del totalismo o de la organicidad biologizante, los enfoques sistémicos han sido muchos los términos, pero detrás de eso se enfoca, ¿no? El propio estructuralismo que vimos, el funcionalismo, siempre han tenido esa perspectiva sistémica, ¿no? Ahora, lo importante es demostrar, ¿no?, que cualquier visión sesgada de la realidad, como vimos, por ejemplo, en el caso de los reduccionismos que vimos en la primera parte de estos videos, siempre son vagos, nebulosos, ¿no? Y él por eso se opone, ¿no? Y quiere crear una ciencia, ¿no?, de los sistemas, ¿no?, en este caso, ¿no? Y así lo dice, ¿no? Cito, la teoría general de los sistemas es una ciencia general de la totalidad, entre plecas, concepto obtenido hasta hace poco por vago, nebuloso y semimetafísico. Fin de la cita. Bueno, sabemos que el concepto de totalidad lo maneja Hegel, ¿no? Y en general Marx y algunos marxistas posteriores como Karel Kosik, ¿no?, dialéctica de lo concreto, una totalidad concreta, ¿no? Pero para Bertalanffy un sistema es ante todo un complejo de elementos interactuantes, es decir, que interactúan, ¿no? Y que esos elementos están estructurados de una forma orgánica, jerárquica, ¿no? Y que además es universal a toda la realidad. Lo mismo de una micropartícula en el mundo cuántico, ¿no?, que hasta las partículas del universo, en el mundo del sistema solar, ¿no? Pero también en la sociedad humana, o sea, en la historia y en el pensamiento humano. O sea que el enfoque sistémico tiene una dimensión realmente, y ahí hay que coincidir que en verdad Bertalanffy tiene razón, ¿no? Según Bertalanffy, cito, la realidad concebida de un modo nuevo se presenta como un tremendo orden jerárquico de entidades organizadas que va en superposición de numerosos niveles de los sistemas físicos y químicos a los biológicos y sociológicos. La unidad de la ciencia no es asegurada por una utópica reducción, ¿no?,
de todas las ciencias a la física y la química, sino por las uniformidades estructurales entre los diferentes niveles de la realidad. Fin de la cita. O sea que esta realidad, este mundo que nos rodea, o el mundo incluso personal, interno, ¿no?, de nuestra subida, está también articulado, ¿no? Y de una forma sistémica. ¿Y eso qué posibilita? Que entonces las ciencias pueden ser integradas, ¿no? E incluso, en cierta medida, Bertalanffy va a coincidir con aquel planteamiento de Marx, ¿no?, de que en el futuro habrá una sola ciencia, ¿no?, la ciencia del hombre, esa perspectiva dialéctica que tiene Marx, ¿no? Y eso Bertalanffy de una forma u otra lo acepta, independientemente de que no fue marxista, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario. Ahora, para él, ¿cuáles son los elementos que presuponen, ¿no?, esa teoría general de los sistemas? Primero, cito, que hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias, tanto naturales y sociales. Las ciencias sociales y naturales no se integran, ¿no? Segundo, tal integración parece girar en torno a una teoría general de los sistemas, ¿no? Tercero, tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta en los campos no físicos, ¿no?, de la ciencia. Cuarto, al elaborar principios unificadores que corren verticalmente por el universo de la ciencia, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia, la unidad de la ciencia. Y quinto y último, esto puede conducir a una integración que hace mucha falta en la instrucción científica. Fin de la cita. O sea que él, lo mismo tanto en la investigación científica como en la docencia, como usted diciendo, ¿no?, es importante, ¿no?, la visión sistémica, la visión integral. La teoría general de los sistemas de Bertalanffy realmente yo diría que puede ser una especie de antídoto, ¿no?, contra los reduccionismos epistemológicos que vimos anteriormente. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté exenta de cierta perspectiva algo biologicista, ¿no?, con cierta influencia, en este caso spenceriana, ¿no?, aquella visión de que la sociedad también es un órgano, ¿no?, un organismo y que compuesto, ¿no?, por estructuras y funciones, ¿no? Y veamos lo que dice Bertalanffy, cito, la teoría general de los sistemas debe ser además un importante dispositivo regulador en la ciencia. La existencia de leyes de análoga estructura en diferentes campos permite al empleo de modelos más sencillos o mejor conocidos, ¿no?, para fenómenos más complicados, ¿no?, y menos tratables, ¿no? De manera, dice Bertalanffy, que la teoría general de los sistemas tiene que ser metodológicamente un importante medio de controlar y estimular la transferencia de principios de uno a otro campo, y ya no habrá que repetir o triplicar el descubrimiento de los mismos principios en diferentes terrenos aislados entre sí, al mismo tiempo formulando criterios exactos. La teoría general de los sistemas evitará analogías superficiales, inútiles para la ciencia y perniciosas en las consecuencias prácticas. Fin de la cita. Bueno, como ustedes están viendo, él le da una cierta pretensión, ¿no?, a la teoría de los sistemas, que si ya usted la maneja, supera cualquier tipo de, ¿no?, de reduccionismo o de traslado inadecuado, ¿no?, de unas leyes de un campo de la realidad, del mundo físico o químico, o biológico, mecánico, al mundo social o viceversa. Y eso es cierto, eso es válido, ¿no? Sin embargo, en su visión hay cierto tinte, ¿no?, cierto tufo, diríamos, un poco biologicista. Él era biólogo, no es la formación, un biólogo austríaco, bueno, bien reconocido, y desde la biología es que va a comenzar esta concepción filosófica, ¿no? Por eso, para él, y cito de nuevo, advertimos de inmediato que se dan sistemas en equilibrio en el organismo, pero que el organismo como tal no puede considerarse como un sistema en equilibrio. El organismo no es un sistema cerrado, sino abierto. Llamamos cerrado, de Pleca, a un sistema que si no entra en él ni sale de él materia, ¿no?, es abierto cuando hay importación y exportación de materia. Hay pues un contraste fundamental entre los equilibrios químicos y los organismos metabolizantes. El organismo no es un sistema estático, cerrado al exterior
y que siempre contenga componentes idénticos. Es un sistema abierto en estado cuasi uniforme, ¿no? Manteniendo constante en sus relaciones de masas en un intercambio continuo de material, componente y energías que entra continuamente material del medio circundante y sale hacia él. Fin de la cita. Bueno, esta explicación que nos da él de los sistemas cerrados y sistemas abiertos es válida, ¿no? Nadie puede negar que sí, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, en cierta medida está hecha también desde la biología, ¿no? Y desde el concepto de la vida, ¿no? Vida es aquel sistema abierto en que hay una asimilación, ¿no? Y una expulsión o excreción de materia y energía. Eso es lo que caracteriza a un organismo vivo, ¿no? Entonces, por eso, para Bertalanffy, aunque uno puede imaginar, ¿no? Conceptos cerrados, que no entren y salgan, ¿no? Ni materia ni energía, en la realidad eso no existe, ¿no? Eso es solamente una suposición, ¿no? O sea, que solamente tienen cabida en la imaginación, ¿no? Pero lo mismo en el microcosmo que en el macrocosmo, no existe sistema cerrado. Todos los sistemas son abiertos, ¿no? Y esto porque, bueno, puede decir, bueno, entonces los sistemas cerrados, ¿qué son? Bueno, son ficciones. ¿Y cuántas ficciones no existen que son racionalmente argumentadas, pero son ficciones? ¿No? Son productos de la imaginación, ¿no? Como el unicornio, no sé, ¿no? O, infinidad de brujas y de duendes, ¿no? Así que son productos de la imaginación y no existen realmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que en cierta medida uno aprecia también una herencia positivista, factológica, ¿no? En, eh, en Bertalanffy, y no dudamos también un componente materialista, ¿no? En última instancia, ¿no? Él dice, cito, si dispusiéramos de una ciencia de la sociedad humana bien desarrollada y de la correspondiente tecnología, habría modo de escapar del caos y de la destrucción que amenaza a nuestro mundo actual. Fin de la cita. Bueno, yo creo que ahí a Bertalanffy se le va un poco las posibilidades reales de una teoría de los sistemas. ¿Por qué? Porque eso hiperbolizar el papel de la ciencia, como lo hizo el positivismo, ¿no? Anteriormente, ¿no? Que la ciencia lo va a poder todo. Ignorando los factores afectivos, volitivos, ¿no? ¿Cuántos fenómenos hay de carácter no racional en el ser humano? ¿Acaso se pueden evitar la guerra, los conflictos simplemente por argumentos racionales? ¿O hay conflictos de intereses, voluntades, hasta pasiones y sentimientos, ¿no? Así, ¿no? O sea, que esa hiperbolización de la teoría del sistema, como que va a ser la vara mágica, ¿no? Que va a resolver, ¿no? Uno no puede ignorar que los sistemas nos ayudan a comprender la realidad, ¿no? Y ahora, tampoco podemos ignorar que hoy en día, incluso con las tecnologías nuevas y con la inteligencia artificial y con una serie de mecanismos que tiene hoy las ciencias de la comunicación y la informatización, se manipulan las conciencias, se crean imágenes totalmente falsas. Hoy la presunta posverdad, que no es tal, es la mentira estructurada, ¿no es así? Bueno, pues realmente, y son productos, en este caso, de la racionalidad, ¿no? De la lógica, ¿no? Ahora, indudablemente la posición de Bertalanffy descansa, digamos, ontológicamente una concepción materialista, ¿no? Y eso lo vemos cuando dice, cito, la estructura de la realidad es tal que permite la aplicación de nuestras construcciones conceptuales. Eh, Nos damos cuenta, sin embargo, de que todas las leyes científicas no representan más que abstracciones e idealizaciones que expresan ciertos aspectos de la realidad. Toda ciencia es una imagen esquematizada de la realidad, en el sentido de que determinada construcción conceptual está inequívocamente vinculada a ciertos rasgos de orden en la realidad. Fin de la cita. Por eso es importante insistir esto en los rasgos de orden en la realidad, porque esto es lo que va a distinguir a Bertalanffy de lo que ya vimos en el video anterior, ¿no? Del constructivismo, porque no es igual a estas construcciones conceptuales que nos habla Bertalanffy que las que Piaget, ¿no? O en cierta forma Bachelard habían planteado, ¿no? O sea, que en ninguna medida podemos clasificar a Bertalanffy como un continuador, ¿no? Del constructivismo, y por lo contrario, por otras razones. Y es porque también en Bertalanffy hay un optimismo epistemológico, ¿no?
Es decir, hay un optimismo epistemológico que es confianza en que sí se puede conocer la realidad, ¿no? La realidad objetiva, el mundo material, ¿no? Y esto lo lleva a una crítica a cualquier tipo de subjetivismo, ¿no? Por eso yo diría que asume más una postura externalista, ¿no? Que internalista. Esto lo hizo, pues, en cierta medida, así, bueno, simpatizar con, en un inicio, ¿no? Con el ciclo de Viena, ¿no? Finalmente, tal vez el hecho de haber reconocido que la mayoría de sus integrantes eran judíos y él que llegó a militar en el partido nazi, imagínense ustedes, ¿no? En Austria tal vez ideológicamente tendría grandes diferencias, ¿no? Con los miembros del Círculo de Viena. Pero más allá de esas diferencias ideológicas, no cabe la menor duda de que Bertalanffy da aportes grandes al conocimiento de la realidad desde su teoría general del sistema, ¿no? Y en este caso, él plantea que la verdad subyace siempre, ¿no? En porciones de verdades, ¿no? Y no se puede desestimar el conocimiento de la realidad a través de verdades, ¿no? Él dice, vuelvo a citar, o sea, que las categorías de nuestra experiencia y pensamiento parecen estar determinadas por factores biológicos, así como culturales. En segundo lugar, esta vinculación humana es vencida a merced de un proceso de desantropomorfización progresiva de nuestra imagen del mundo, ¿no? En tercer lugar, aún desantropomorfizado, que es el conocimiento, solo refleja ciertos aspectos o facetas de la realidad. Pero en cualquier lugar, en cuarto lugar, él lo dice en latín, ex omnibus partibus lesu totum, o sea, ¿no? O sea, hay que, no, de la causa es el aspecto que tiene la verdad, que siempre es una verdad relativa, ¿no? Diríase esto que implica o indica la limitación, así como la dignidad, ¿no? Del conocimiento humano. Fin de la cita. Fíjense que él insiste en la dignidad del conocimiento humano. O sea, que el conocimiento humano es capaz de conocer las causas, ¿no? Y puede ir rompiendo las dudas y puede ir conociendo parcialmente a través de un enfoque sistémico, o sea, holístico o también diríamos dialéctico, ¿no? De contradicciones, porque él mismo lo ha reconocido, que hasta en Marx, en Hegel, ¿no? Hay fermentos de ese enfoque sistémico, ¿no? Ahora, yo creo que en última instancia, y con esto concluyo, son Bertalanffy, para pasar a analizar el realismo cientificista de Mario Bunge, que Bertalanffy trata de superar, ¿no? El conflicto entre externalismo e internalismo. A mí me parece que en cierta medida lo logra, ¿no? Porque fíjense que él insiste en los factores biológicos, pero también en los factores culturales, ¿no? Ahora, es muy meritorio esa visión holista. Yo creo que la teoría del sistema hoy en día sigue siendo válida, ¿no? En la ciencia y la filosofía, ¿no? Y nos permite realmente una comprensión más adecuada, ¿no? De la realidad y por lo tanto un intento de superar aquellos reduccionismos epistemológicos que vimos anteriormente. Ahora, como continuidad de ese enfoque sistémico, porque además incluso le va a llamar también así a su filosofía, materialismo sistémico en algún momento, este epistemólogo argentino, Mario Bunge, que ha sido el epistemólogo latinoamericano más reconocido internacionalmente, además de una obra impresionante, más de 100 libros, que los donó a la Universidad de La Habana, y que además tuvo una vida centenaria, ¿no? Continuó la labor del enfoque sistémico. Bunge era un estudiante inicialmente de filosofía, además tal vez su tío Carlos Octavio Bunge, que era un empirio criticista, influyó en esa decisión, pero allá por los años 40 se percató que era necesario estudiar las ciencias naturales, sobre todo la física, ¿no? Estudió física después de haber estudiado filosofía, ¿no? Y ya desde sus primeros trabajos sobre la causalidad, por el año 45, hay en Bunge un distanciamiento crítico también del positivismo, ¿no? Porque él trata de buscar, ¿no? En cultivos de la filosofía y de la física en particular, una comprensión más holista, más integral, ¿no? Y por eso, en cierta medida, él toma distancia del positivismo, ¿no? Aunque tal vez en un inicio haya tenido simpatía con él, también del marxismo, pero lógicamente de la fenomenología, de la filosofía analítica, del historicismo, del racionalismo crítico posterior. Y hay un mérito
Bunge tuvo la oportunidad de debatir con Popper, con Kuhn, con Locke, con todos esos grandes Russell, ¿no? Epistemólogos famosos, ¿no? A mediados de los años del siglo pasado, y destacar, ¿no? Todo eso. Además, Bunge hizo una cosa que es muy valiosa. Él desarrolló unos seminarios sobre metodología de la investigación, que de ahí viene su voluminoso libro, La investigación científica, que es un libro bastante eh, interesante, con sus estudiantes, ¿no? Y a partir de esos seminarios fue construyendo toda una obra en la cual dejó, ¿no?, un estudio muy serio, ¿no?, del proceso de la construcción del pensamiento científico. Hay un libro de él que para mí es un libro bastante sistémico, uno de sus libros más últimos, Crisis y Reconstrucción de la Filosofía, que yo creo que es donde integra mejor, ¿no?, toda esa vasta obra de más de 60 años, ¿no?, de producción intelectual. En ese libro, él dice, la dialéctica nos ha enseñado a desconfiar de la quietud, pues puede ocultar la lucha y del equilibrio que puede ser inestable. También nos ha enseñado que no toda lucha es mala. Algunos conflictos pueden tener como resultado cosas nuevas y mejores. Sin embargo, la cooperación está cuando menos tan difundida y es al menos tan beneficiosa como el conflicto. Más aún, ambos modos de venir pueden combinarse. En especial, la competencia en un sentido puede coexistir con la cooperación en otro sentido. Algo que aprendemos en la vida social. También hemos aprendido que la competencia implacable puede ser tan dañina como la complicidad en un crimen. Para construir una sociedad buena, necesitamos tanto una competencia regulada como una cooperación no opresiva. En suma, la dialéctica puede enseñarnos algo acerca del lado oscuro de las cosas, pero no puede ser aceptada por completo porque muestra solo un lado de las cosas y es irremediablemente nebulosa. Fin de la cita. Quiero detenerme aquí. Bunge se declaraba un materialista, pero no un seguidor de la dialéctica, y mucho menos del materialismo dialéctico. Siempre recuerdo que cuando nos dio un curso de epistemología en la Academia de Ciencias de Cuba, en el año 82, insistía mucho en eso, ¿no?, de que él se criticaba la dialéctica. En primer lugar, aquí en este párrafo que acabo de leer se ve, porque según él la dialéctica hiperboliza el conflicto, ¿no?, la contradicción, ¿no?, o la competencia. Y él considera que si bien existe el conflicto, si bien existe la competencia, también existe la cooperación. Y en los últimos tiempos otros físicos, biólogos, filósofos han insistido que lo que caracteriza al mundo, incluso cuántico, biológico, social, no es simplemente el conflicto, sino también la cooperación, ¿no? Y la cooperación incluso teórica, cuando Stephen Hawking dice que por una sola teoría no se puede resolver, ¿no?, la explicación del universo, hay que buscar una familia de teorías que está planteando. Bueno, pues, en cierta forma, la cooperación, ¿no?, entre distintas teorías, ¿no? Y por eso Bunge se oponía, ¿no?, en este caso, al materialismo dialéctico, claro, también por una crítica que hace al socialismo soviético. Y él nos comentaba un día, el amigo Jorge Núñez Jover, profesor de la Universidad de La Habana, y yo lo invitamos a almorzar allá por el puerto de La Habana, y nos decía que él había ido a Cuba muy prejuiciado, porque pensaba que todo el mundo era muy dogmático, un marxismo-leninismo muy cerrado, pero se había dado cuenta de que no, que había otras distintas, aunque también los había, posiciones dogmáticas. Y luego publicó un artículo que yo lo recomiendo, está en internet, en el periódico El País de España, se llama Cuba sí, pero, donde él declara sus prejuicios, que fue a Cuba, pero encontró una serie de cosas que no era lo que se decía fuera de Cuba, ¿no?, de que no hay democracia, de que es un totalitarismo, y entonces empezó a hacer una valoración de los peros, ¿no? Y al final dijo, bueno, pues todos los peros, lo que tenemos nosotros, cualquier latinoamericano, es reconocer la dignidad del pueblo cubano, que es el único que ha tenido realmente la valentía de enfrentarse al poderoso imperio, porque hay una cosa. Bunge era un hombre de izquierda, era un hombre de ideas socialistas, un hombre de pensamiento, vamos a decir, socialdemócrata, ¿no? Y lo demostró en su vida personal. Él le denominó de diversas formas a su sistema, le llamaba materialismo emergentista,
materialismo sistemista, ven ahí, por el sistémico, ¿no? Realismo cientificista, en fin, tiene distintas denominaciones, pero más allá de las denominaciones que él le dé a su concepción filosófica y epistemológica, lo importante es que sí hay en una postura externalista, en cierta medida materialista, aunque reconoce el papel también de, sobre todo, de la subjetividad y de las ideologías, tema al cual le dedicó mucho, ¿no? Estudio serio al tema de las ideologías, ¿no? Según él, cito, en particular, el materialismo que aquí se defenderá, el materialismo emergentista, ¿ven? Se halla equidistante entre el fisicismo y el materialismo dialéctico. Es riguroso como el primero y amigable con la novedad como el segundo. Fíjense. Así que él está buscando, cuando está hablando del fisicismo, está hablando de esa ontologización, ¿no? De lo ficticio, ¿no? Y por eso incluso, él incluso dice, en otro momento llega a llamar a su materialismo conceptualista y ficcionista. Pero ¿por qué le llama ficcionista? Veamos esto, ¿no? Y cito ahora. Dice él, los objetos conceptuales no son materiales ni mentales. No son signos ni procesos cerebrales, ni sucesos que ocurren en una mente inmaterial. Son, en cambio, objetos que poseen una naturaleza peculiar e irreductible. Esta es una primera tesis conceptualista. B. Los objetos conceptuales no existen como objetos materiales, ni como objetos mentales, y por lo tanto no están sometidos a las leyes de unos u otros. Existen en la medida en que pertenecen, fíjense bien, a ciertos contextos, ¿no? Ejemplo, las teorías. Por ejemplo, dice, el número 2 existe en matemáticas, pero no en mitología. Y Blancanieves existe en la mitología, pero no en la matemática. Esta es una segunda tesis conceptualista. C. La existencia conceptual, lejos de ser ideal, como en el caso de Platón, ¿no? O material, en el caso del nominalismo, o mental, en el caso del empirismo, es fingida o convencional. Hacemos de cuenta, dice él, que hay conjuntos, relaciones, funciones, números, estructuras, proposiciones, teorías, hadas, brujas, etc. O sea, no solo inventamos, ¿no?, los objetos conceptuales, sino también su modo de existencia. Pedimos, exigimos, estipulamos que existen en determinados conceptos. Esa es la tesis ficcionista. D. El concebir un objeto conceptual y asignarle existencia conceptual por decreto son dos aspectos de un mismo proceso que se da en el cerebro de algún ser racional, humano, subhumano o superhumano. Los objetos conceptuales no existen de por sí, ni son idénticos a los signos que los designan, ni se confunden con los pensamientos que los piensan. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras y la leyenda del Dorado, o la función cuadrática y el pato Donald, tienen una existencia ficticia. Podemos imaginarlo o pensarlo. Y el día que dejen de ser imaginables o pensables, dejarán de existir, al modo que dejó de existir Júpiter el día que desapareció el último pagano, ¿no? Para existir conceptualmente es necesario y suficiente que un objeto sea pensable por algún ser racional de carne y hueso. Esta es la tesis materialista de la filosofía conceptual o conceptológica que proponemos, fin de la cita. O sea, aquí Hume está declarando muy claramente que su postura es materialista, ¿no es así? Y que los conceptos que utilizamos, los mismos números, que teorías, que conceptos son, bueno, en cierta medida ficciones, son productos, ¿no?, de la elaboración humana, ¿no? Ahora, en esto yo creo que nos está demostrando que operamos con conceptos, con teorías, pero en última instancia son ficciones elaboradas en la mente, pero extraídas del mundo material, del mundo real. Y en eso él insiste en lo que él llama 10 paradigmas cosmológicos, ¿no? ¿Cuáles son? El holismo, y estoy citando, que concibe el mundo como un animal. Bueno, esa es una visión cosmológica. Bueno, el jerarquismo, que lo ve como una sociedad estratificada. Bueno,
El tichismo, hablando de Tycho Brahe, que es el no astrólogo checo, que concibe el cosmos como un gran casino, un juego, ¿no? El dinamismo, que entiende el mundo como un río sin márgenes, ¿no? La dialéctica, que afirma que el mundo está gobernado por el conflicto. El atomismo, cuya metáfora correspondiente es la nube. El mecanicismo, de acuerdo con el cual el cosmos es su reloj. El sacralismo, que concibe el mundo como el templo máximo. Y el textualismo, que lo ve como un libro. Pero el sistemismo, para el cual el cosmos es un sistema de todos los sistemas, que es su postura al final, ¿no? O sea que hay una crítica a él a todas las visiones anteriores, ¿no? Yo diría reduccionismo, de distinto tipo de reduccionismo, ¿no? Así. Y él propone una visión sistémica, un sistema de todos los sistemas, ¿no? Y por eso él dice, y cito, la cosmología sistémica es una especie de síntesis de las primeras 7 cosmologías. El sistemismo concibe el cosmos como el supersistema de todos los sistemas, mudables de acuerdo a leyes, y concibe nuestro conocimiento de él como un supersistema de datos, hipótesis, convenciones y métodos. Más precisamente, postula que toda cosa concreta y toda idea es un sistema o un componente de sistema. Y por eso que las tesis de Mario son, en definitiva, una continuadamente el enfoque sistémico que ya vimos ahora en Bertalanffy, ¿no? Ahora, sin embargo, él a veces expresa algunas reservas críticas. No vayan a pensar que no lo es. Además, él era un hombre en su personalidad muy dinámico, muy crítico, ¿no? Bastante fuerte. Y por supuesto, sabía también utilizar esa crítica hasta con sus propias teorías, ¿no? Y cito, dice él, un sistema es un objeto complejo, cuyas partes o componentes están relacionadas de modo tal que el objeto se comporta en ciertos respectos como una unidad y no como un mero conjunto de elementos. Y un sistema concreto es un sistema cuyos componentes son objetos concretos o cosas. Cada uno de los componentes de un sistema concreto influye sobre algunos otros componentes del sistema. O sea, en particular, dice, el sistemismo es una cosmología incompleta que puede ser utilizada como andamiaje para construir diversas concepciones cosmológicas. O sea, él mismo está reconociendo, ¿no?, que su propia cosmología sistémica es incompleta, o sea, no está cerrando, ¿no? No está cayendo en las posturas de algunos filósofos que creen que ya, su teoría es el non plus ultra, ¿no? El último, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿Mm? Cosa que vimos en Hegel, por ejemplo, ¿no?, en pensar que su sistema filosófico era ya, el fin de la filosofía, ¿no? Se acababa la filosofía, ¿no? Y yo, en ese caso, Munge reconoce que la perspectiva sistémica es válida, pero también reconoce sus limitaciones, ¿no? Él dice, y cito, la ontología del sistemismo puede ser condensada en el principio de que toda cosa concreta es un sistema o es un componente del sistema. El compañero nociológico de este postulado es todo campo de investigación es un componente del sistema del conocimiento humano. Pero hay, dice, una segunda consecuencia nociológica de la cosmobiología sistemista. ¿Cuál es? Puesto que en el mundo es un sistema, también debe ser no nuestro conocimiento de él, ya que el mundo es un sistema, el conocimiento debe ser también sistémico, ¿no? En otras palabras, puesto que no hay cosas aisladas, nuestro conocimiento del mundo no puede ser un mero agregado de partículas sueltas, sino que debe ser un sistema. Fin de la cita. Yo creo que con eso todos debemos coincidir. Realmente lo mismo Bertalanffy que Bunge tenían razón, ¿no? Y por eso él dice, en resumen, toda ciencia es un sistema conceptual y es a su vez un miembro del sistema del conocimiento humano. Ninguna ciencia fáctica es independiente o autosuficiente. Toda disciplina interactúa con otras disciplinas y todas ellas poseen un núcleo lógico, matemático y filosófico común. Cualquier campo que no esté relacionado de ese modo no es científico. Y si está aislado, eso es un fraude. Fin de la cita. Ahí realmente Bunge es bastante crítico, ¿no?, de cualquier enfoque reduccionista, ¿no? Y además, reduccionista del empirismo y del racionalismo. En su libro sobre epistemología, que también es un manual, aunque él en un momento llega a dudar de los manuales, sin embargo, él mismo escribió varios manuales, ¿no?, de epistemología, de metodología de conocimiento. Dice Bunge
Cito, no toda hipótesis o teoría científica puede contrastarse directamente con datos empíricos. Por ejemplo, todavía no hay manera de contrastar directamente la termodinámica relativista. Y sin embargo, le tenemos confianza porque constituye una generalización que involucra dos teorías aceptables, o sea, la termodinámica clásica y la teoría especial de la relatividad, ¿no? Fin de la cita. Y eso es cierto, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? No es que él manifieste algún desdén por experiencia, ¿no? Él valora altamente la experiencia, pero dice, cuidado, que en las teorías no todas se pueden validar empíricamente, y eso está criticando claramente al empiricismo de su tío, está criticando al positivismo lógico del ciclo de Viena, en fin, ¿no? Por eso él dice en su voluminoso texto a la investigación científica, el centro de actividad cognitiva de los seres humanos son las hipótesis y no los datos. Los datos se acumulan para utilizarlos como evidencia a favor o en contra de las hipótesis. Y hasta la mera recolección de datos presupone un núcleo de hipótesis. Por ejemplo, que hay algo observable, que los medios de observación son adecuados o que pueden corregirse, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es válido, ¿no? Un conocimiento empírico, fin de la cita, ¿no? Sin embargo, él dice claramente que eso es válido para la ciencia, pero no para la filosofía. Y ahí hay una diferencia tal vez de Bunge con otros filósofos que hemos visto anteriormente, como Husserl o otros que han tratado de convertir la ciencia en una filosofía, ¿no? Él dice, bueno, podemos hablar, cito, de una filosofía científica, desde luego. No se trata de instalar laboratorios de experimentación filosófica, ¿no? La filosofía es una disciplina teórica, tanto como la cosmología física. En ninguno de los casos podemos emplear directamente el método experimental, pero tampoco tenemos por qué prescindir de la experiencia recogida de la ciencia experimental. Al contrario, así como la cosmología física debe ser compatible con la física, así también la filosofía debiera ser compatible con la ciencia. Y de esta manera quedar sujeta directamente al imperio del método experimental, como lo exigieron filósofos tan dispares como Charles Sanders Peirce o Nicolás Hahn. O sea, ahí hay una coincidencia, ¿no?, de Bunge con lo que hemos visto ya de Hawking, de mayor integración entre los físicos y los... ¿no? Ahora, yo creo que en cierta medida su materialismo conceptualista y ficcionista, que en última instancia es un enfoque sistémico, ¿no?, de la realidad, ¿no? Está orientado, ¿no?, incluso a que los estudios sociales también tengan ese enfoque científico y también holista y también sistémico. Y por eso es muy valioso que él, bueno, él era filósofo en última instancia y físico a la vez, ¿no? Y dice, cito, las ciencias sociales, en menor medida todas las demás ciencias, están ubicadas entre la filosofía y la ideología. La filosofía se cuela en la ciencia por el andamiaje general o visión del mundo, por los problemas, por los métodos, por los fines cognitivos y por la manera de evaluar unos y otros, así como por los resultados de la investigación. Si la filosofía es rigurosa y está al día con la ciencia, su influencia sobre la ciencia será positiva. La ayudará a aclarar, depurar y sistematizar sus ideas y procedimientos. Pero si la filosofía es dogmática, si se limita a repetir y a comentar en lugar de proponerse problemas nuevos, de adoptar técnicas nuevas, entonces su influencia sobre la ciencia será nefasta, ya que le impedirá avanzar. Fíjense, fin de la cita, qué importancia, ¿no?, puede tener ¿no?, ese planteamiento, ¿no? O sea, la filosofía puede contribuir al conocimiento científico, pero claro, algunas filosofías, no todas filosofías. Hay filosofías metafísicas, especulativas, que no contribuyen para nada, ¿no?, al enriquecimiento, ¿no?, por supuesto, del saber científico, ¿no? Y yo creo que en eso, pues, Bunge es muy claro, lo dice, ¿no? Cito, si la filosofía es buena, promoverá el adelanto a la investigación científica, pero si es mala, retrasará el proceso científico. Si la ciencia es sacudida por una revolución, esta afectará a la filosofía, o al menos a la filosofía en contacto con la ciencia. Y si la ciencia permanece estancada, pues no estimulará a la filosofía. O sea que él establece una correlación, ¿no?, muy dialéctica entre la ciencia y la filosofía, ¿no? Y eso creo que es muy valioso y es muy importante, ¿no? Porque en definitiva está reconociendo primero que la filosofía no es una ciencia,
es una especie de saber de segundo grado, como diría el filósofo español Gustavo Bueno, ¿no? Es una forma distinta de saber, ¿no? De comprensión de la realidad y no se reduce, aunque, digamos, la ciencia se han derivado de la filosofía como madre de la ciencia, pero no se puede reducir hacia la ciencia, ¿no? Y además no establece, en este caso, una contradicción, ¿no? Entre ciencia e ideología, ¿no? Y yo creo que en esto Bunge también está estableciendo un distanciamiento crítico respecto al positivismo. ¿Por qué? Porque como sabemos, el positivismo con su hiperbolización de lo fáctico y del desconocimiento de lo axiológico, desconoció otro componente importante de los saberes, ¿no? Y por esa razón es que él no llega a coincidir, ¿no? Con las tesis del positivismo, cosa que nosotros criticamos en este libro nuestro, ¿no? Sobre positivismo y antipositivismo en América Latina, que lo pueden encontrar en la página web de la cual ya hemos hablado, ¿no? Y además porque él asume una postura muy crítica respecto, ¿no? A la relación entre ideología y ciencia. Y esto es valioso, ¿ustedes saben por qué? Porque en cierta interpretación errónea de las tesis de Marx, de que la ideología es falsa conciencia, bueno, sí, Marx planteó eso en su juventud, pero después no coincidió con eso. Y hoy en día las teorías de la concepción materialista de la historia reconocen que en una ideología puede haber elementos científicos, como no. No, Frederick Jameson, un marxista norteamericano, decía que no. Otra cosa es que en la ideología son manipulaciones, pueden ser interpretaciones de un sujeto social para validar un poder determinado, ¿no? Y tratar de acomodar, ¿no? Lo existente a ese sujeto, a los intereses del poder, como diría Foucault, ¿no? Ahora, yo creo que Bush es bastante claro en eso cuando dice, y cito, un ideólogo o un político tratan de demostrar que hay tal o cual situación, mientras que un hombre de ciencia investiga si en efecto la hay y procura ser objetivo, aunque por alguna razón o sin razón pueda desear que tal cosa ocurra o que no ocurra. Un programa ideológico es una profesión de fe, un plan para reforzar y propagar la fe. Un programa científico es un proyecto de investigación a partir de criterios y de ciertos problemas, y no de principios, con excepción de los principios filosóficos generales subyacentes en toda pesquisa filosófica. Por ejemplo, que el mundo exterior es real, legal y cognoscible. Ahí está sintetizada. Fin de la cita, la postura ontológica y la postura también nociológica e ideológica. Está diciendo que hay que partir primero de que la realidad objetiva existe objetivamente y además que se puede conocer, ¿no? Y en eso él plantea la necesidad de que el conocimiento científico se integre también en las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Y que además contribuya sobre todo a los avances de los pueblos de América Latina. Él siempre, aunque vivió sus últimos años en Canadá, siempre se sintió un latinoamericanista y un vinculado, ¿no? Al progreso científico y a la educación. Y además por su postura también de izquierda tuvo que emigrar ante las dictaduras no fascistoides que se dieron en su país natal. De manera que Bunge realmente contribuye notablemente a la epistemología contemporánea. Yo creo que con un optimismo epistemológico impresionante le da herramientas a muchos científicos para superar críticamente el escepticismo, el agnosticismo, el convencionalismo, el constructivismo, el relativismo, el nihilismo, o sea, todas aquellas posturas que hemos visto, ¿no? En las anteriores eh, posturas, lo mismo reduccionistas que intentos de superar, ¿no? Esto. Y ahí Bunge también le va a dar mucha importancia a la adecuada articulación entre la ciencia y la tecnología, criticando en este caso algunas hiperbolizaciones también de las tecnologías, sobre todo de las tecnologías educativas, que nos han llevado a esta hiperbolización de que todo lo va a resolver las computadoras, todo lo va a resolver, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Realmente Bunge y eso es bastante crítico, ¿no? De manera que su postura de enfoque sistémico es una visión, a mi juicio, que trata de sintetizar enfoques holistas, complejos, dialécticos, ¿no? Y en verdad asume una postura que yo creo que independientemente de que podamos asumir distanciamiento crítico, algunos erróneamente caracterizan a Bunge como un positivista. Yo no digo que en un momento tuvo simpatías con el positivismo, pero después realmente desarrolló una epistemología propia, una filosofía propia. Y por eso yo creo que
estamos obligados de una forma u otra a conocer, a profundizar en su sistema. En esta página, en este canal de YouTube, hay una conferencia mía que ofrecí en la Universidad de Barranquilla, que es una de las primeras que aparece, sobre precisamente el enfoque ideológico y el enfoque científico de la obra específica de Mario Bunge, que los que quieran pueden también consultar.